Es una gran bendición poder ser hijos de Dios. Y en esta noche, a través de las Sagradas Escrituras, es para cada uno de nosotros su mensaje al decir: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Oremos al Señor pidiéndole su dirección en este culto que lo ofrecemos a su nombre y para edificación de nuestras vidas. Nuestro Dios, nos presentamos delante de ti en este momento en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y en la dirección de tu Espíritu Santo, para que nuestra adoración te pueda ser agradable. Deseamos entonces que recibas nuestra adoración que te ofrecemos en el nombre únicamente de Cristo Jesús. Amén. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Las Sagradas Escrituras nos presentan que por ser descendientes de Adán y Eva somos pecadores. Y es una gran bendición el que podamos, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, poder ser perdonados. La Biblia registra así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Saquemos un pequeño tiempo para orar personalmente y nuestro hermano don Samuel Flores hará la oración de confesión. Buenas noches, hermanos. Tengamos este tiempo para traer nuestras faltas, nuestros pecados ante nuestro Dios, buscando su perdón. Padre Santo que estás en el cielo, venimos esta noche a confesar todas nuestras faltas que hemos cometido ante ti. Te pedimos, por favor, nos limpies, nos guardes y no permitas que sigamos cayendo en esto que te desagrada, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes lo que hay en cada uno de esos corazones. Te pedimos, por favor, de tu misericordia, buscando por medio de esta confesión tu amor infinito y tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Mirar, Señor. Sí, sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. La palabra de Dios registra en el libro de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Acompañemos el acto de ofrendar cantando el himno 437, Dadores Alegres. Nuestros dones a tu altar,
Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas que han sido depositadas para tu obra, Señor, que sean administradas adecuadamente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la predicación del presbítero Jorge Vidal Pech. Es una gran bendición encontrarnos en esta ocasión. Para todos los que militamos en alguna iglesia evangélica, sabemos que este día se le ha llamado o le han puesto el nombre de lunes de autoridad. Entiendo que en alguna ocasión usted ha participado en la celebración de la Semana Santa, pero en esta ocasión le suplico que no solamente sea como algo histórico, algo que usted ha venido haciendo año tras año, sino que la celebración de esta Semana Santa pueda servir para que usted se revitalice en su fe y pueda usted ser un mejor discípulo que pueda seguir con más fidelidad al Señor y compartir la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Leemos entonces en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, que a la letra dice así: el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y al día siguiente, cuando ellos pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oremos. Padre, te pedimos tu dirección. Queremos en este momento ser edificados con tu palabra y te lo pedimos únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús fue a la higuera si Él como Dios, si Él como el que sabe todo, sabiendo que la higuera no tenía higos, por qué fue a ella? ¿Por qué? Muchos se han preguntado que si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús va a la higuera? Queremos entender lo siguiente: Jesús sabía todo lo que sucedió antes y lo que iba a suceder. Para Jesús no había nada desconocido. Pero aquí el Señor Jesús le quiere mostrar a sus discípulos, como a nosotros en esta ocasión, las verdades que se encuentran en esta figura de la higuera. Con frecuencia se ha preguntado: ¿por qué Jesús va? ¿Qué quiso hacer Jesús con esto? Hemos de recordar que con esta higuera Jesús quiso representar al pueblo de Israel. Y dentro del conocimiento que tenían los judíos y en particular los discípulos, sabían que cuando una higuera tenía hojas nuevas, pues también tenía frutos. Pero sucede que cuando Jesús va a esta higuera no encuentra ningún fruto. ¿Y qué es lo que sucede? Con esto está representando que esta higuera es estéril. Por lo que entonces, si con esta higuera Jesús quiso representar al pueblo de Israel, hemos de recordar que el pueblo de Israel había escuchado mucho de Jesús, pero habían tenido vidas estériles. Y no es que en esta ocasión nosotros estemos acusando a los judíos que escucharon mucho a Jesús
y no hubo cambio en ellos. Pues recordamos que en el Evangelio de San Juan se registra que Jesús en cierta ocasión le dijo a aquellos judíos que habían creído en él que les era necesario permanecer en Jesús para que pudieran ser libres. Y inmediatamente empezaron a objetarle a Jesús. Mis amados hermanos, mis amados amigos y todos los que nos pueden escuchar en este momento, aquellos judíos que escucharon a Jesús ya no viven. Pero nosotros, aunque no somos judíos, hemos estado escuchando a Jesús y es muy posible que usted haya escuchado muchas verdades de las Sagradas Escrituras y usted todavía no las pone en práctica. ¿Por qué? ¿Por qué no las pone en práctica? Si usted en muchas ocasiones ha dicho que lo que dice la Biblia es verdad, ¿por qué no las pone en práctica? Aquí nos está mostrando con toda claridad las Sagradas Escrituras que para que tú puedas obedecer al Señor te es necesario creer en Él. Para que tú puedas poner en práctica lo que Dios dice en su palabra, tú necesitas creer en Él. Y creer en Él significa someterte a Él. Creer en Él significa humillarte. Creer en Él significa que tú te dejes guiar. Mis amados hermanos, sorprende lo que sucedió con la higuera. Aquí estamos conociendo a un Dios que trae juicio. Y debe quedar claro para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que recordar que Jesús dijo, no ustedes me eligieron, yo les he elegido para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca. Con el cuadro del juicio que Jesús hizo con la higuera, debe traernos a la memoria y debemos de creer que un día Dios va a traer juicio y todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo y como registra el apóstol San Pablo, que cada uno va a recibir conforme haya hecho entre tanto que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú que eres un discípulo de Jesús, esfuérzate por caminar en las sendas que Jesús te ha puesto para que tú seas un discípulo que des fruto y permanezca tu fruto. Si tú todavía no has creído, tienes la oportunidad de creer en Él. Pero cuando Jesús llega al templo, ¿qué sucede? ¿Qué encuentra? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mis amados hermanos, cuando estamos hablando y estamos pensando en el lunes de autoridad, estamos pensando en que Jesús hizo una limpieza en el templo. Pero el pasaje que leí no fue de esa ocasión, fue una Pascua anterior. Por lo que entonces el texto o la Biblia nos está mostrando que con anterioridad Jesús ya había hecho una limpieza. Pero ¿qué sucedió? Tuvieron en poco los israelitas, tuvieron en poco los sacerdotes, los escribas, los rabinos, tuvieron en poco esa verdad. Y al año siguiente, entonces, nuevamente están otra vez vendiendo en el templo. Y registra entonces el Evangelio de San Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas.
y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Entonces, esta es la segunda ocasión que Jesús hace la limpieza del templo. ¿Y qué nos muestra con esto? Que Jesús estaba insistiendo en que estos escribas, estos sacerdotes, no convirtieran en un mercado el templo, pero con todo eso lo continuaron haciendo. Con todo esto que hizo Jesús, ¿qué quiso enseñar? Se registra en el libro de Isaías, en el capítulo 56, verso 6, que a la letra dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Antes de esta situación, nosotros estamos encontrando cómo Jesús está tomando el libro de Isaías para traérselos a la memoria de estos hombres, por lo que entonces registra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, verso 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mis amados hermanos, Jesús buscó hasta los últimos días de su vida sostener las verdades que decían las Sagradas Escrituras, pues hemos de recordar que Jesús es el mismo Dios y Él dijo que había venido a enseñar las verdades. Por lo que entonces aquí se registra con anterioridad en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 11, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y nuevamente entonces en Marcos, en el capítulo 11, verso 18, Jesús dice, o Marcos escribe: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque aún todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En la generalidad, todas las personas, cuando son confrontados con la verdad, lo que siempre hacen es aborrecer. Y aquí entonces buscaron aborrecer más al Señor Jesús y buscaban cómo matarle. Mis amados hermanos, ya nosotros ahora no es el templo de Jerusalén que tenemos que cuidar. Ahora nosotros tenemos que cuidar el templo que nos ha dado, pues la Biblia dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados hermanos, ahora no es el templo de Jerusalén que tenemos que cuidar, es este templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, para aquellos quienes hemos creído, que nosotros tenemos que cuidar. Mis amados hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos que Él los había escogido para que vayan y den fruto, y el fruto permanezca. Cuando fuimos llamados para creer en Jesucristo, fuimos llamados primero para permanecer en Él, segundo, para que nuestros frutos se manifiesten a través de nuestras acciones aquí en la tierra. En este pasaje hemos podido ver lo siguiente. ¿Y cuál es? El juicio que Dios a través de Jesús trajo sobre la higuera por no dar frutos. Mis amados hermanos, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también es justo, y así como dio pago a la higuera, también Él está viendo tus acciones y es muy necesario que esa vida que te ha dado, tú la uses para Él. Si todavía tú no has creído, tienes la oportunidad de creer en Él
para que seas un seguidor de Jesucristo y puedas también dar frutos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has permitido en este momento ocuparnos en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos seguir creyendo en ti y aquellos que no han creído lo puedan hacer. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión santa de su Espíritu sea sobre cada uno de vosotros desde ahora y siempre. Amén.